Ahí está. Eso que pueden ver allá atrás, ese puente nuevo, eso es lo que venimos a ver hoy. Y aviones, por supuesto, porque a todos nos gustan los aviones, ¿verdad? Estoy en Düsseldorf, Alemania, siguiendo la pista de la futura línea de metro U81. Esta va a conectar el aeropuerto con el noreste y el oeste de la ciudad, permitiendo por primera vez llegar a la tercera terminal aérea más importante del país sin necesidad de pasar por el centro. Vamos a explorar el primer tramo inaugural de casi 2 kilómetros, cuya obra está bastante avanzada. Y cuando les dije que lo íbamos a visitar, lo decía de verdad, porque Düsseldorf nos abrió las puertas de la obra para que podamos conocer el increíble puente de acero curvo y la futura estación subterránea Düsseldorf Flughafen. Pero eso va a ser en un rato, porque la invitación es a la 1 de la tarde y no son ni las 12 en este momento. Así que vine a explorar la parte que ya existe del U81, la estación de Freiligrathplatz. Esta estación del norte de Düsseldorf tiene una topología muy interesante. En este punto, las líneas U78 y U79 que vienen compartiendo vías se separan. La U78 gira hacia el centro de convenciones y el estadio del Fortuna Düsseldorf, mientras que la U79 sigue derecho hacia el norte hasta llegar a la vecina ciudad de Duisburg. Entonces tenemos acá Freiligrathplatz de la U79 y por allá atrás, no sé si se llega a ver, hagamos algo de zoom, esos son los andenes de la U78, pero también de Freiligrathplatz. O hablando del U79, hola U79, ¿cómo estás? Espero que disfrutes de utilizar estas vías en solitario por un rato más, porque se viene el interlineado. La conexión entre las vías preexistentes y las nuevas va a construirse donde la U81 baja del puente. Para hacer esto hubo que desviar ligeramente la traza del U79 de forma que pudiesen construir la rampa en medio. Algo que me adelantaron cuando estábamos recorriendo la obra es que cuando se inaugure el primer tramo a mediados de 2025 no va a seguir exactamente la ruta final, sino que va a circular entre el aeropuerto y la estación central. Recién cuando el segundo tramo se habilite llevando al Stadtbahn del otro lado del Rin es que se va a suprimir el servicio a Düsseldorf Hauptbahnhof para orientarlo en el sentido definitivo que va a tener la nueva línea. Así que la primera parte de lo que estoy a punto de decir en el siguiente clip va a aplicar recién cuando la segunda etapa esté lista, pero la segunda parte va a ser cierta en cuanto abra la U81. Entonces lo que va a hacer la U81 es, en vez de seguir derecho como están haciendo hoy en día la U79, va a aprovechar el empalme con la U78, va a girar y se va a dirigir hacia el centro de convenciones, terminando así la primera fase. Y como notarán, lamentablemente ya acá se rompe el aislamiento, entonces tenemos que decir la U81 es un Stadtbahn, no es un U-Bahn, a pesar de que hasta acá, o sea, hasta este preciso segundo cuenta como U-Bahn, porque viene soterrada, después el puente está completamente aislada. Esto rompe el aislamiento. Una caminata a través de un parque más tarde, llegué al cuartel general de la obra, donde me recibió el equipo que me mostró imágenes digitales de cómo va a quedar el trabajo terminado. Conocí a mi guía, el ingeniero Stefan Noether, que me explicó antes de salir que la primera sección de la línea se subdividía en dos. Por un lado, el puente de acero que traía la U81 desde Freiligrathplatz sobre una intersección de autopistas y la rampa, túnel y estación subterránea por el otro. Arrancamos en la base del puente que para construirlo hubo también que trazar una nueva calle para evitar potenciales cruces a nivel con uno de los accesos al aeropuerto y aprovecharon esta sección también para instalar la mayor parte del equipo eléctrico. Después de tanto tiempo de verlo de lejos, es hora de subir a las vías. En esta recta de aproximadamente 200 metros entre el punto final del puente y la rampa al túnel, instalaron el depósito de materiales y el lugar donde se preconstruyen las vías. Das ist deshalb hier so kleinteilig notwendig, weil wir auf der Brücke in der Mitte das Tragwerk haben und wir müssen immer vor Kopf arbeiten. Und es ist gebogen, deshalb können wir keine langen Schienenelemente verlegen. Natürlich. Also auf der Brücke gibt es noch keine Schiene. Doch, haben wir schon, aber die sind noch nicht gestopft. Hier liegen die schon gut und da hinten sind die noch nicht ausgerichtet. La impresionante estructura de acero del puente, que se convirtió en el cuarto nivel por sobre la intersección de las autopistas A44 y B8, está sostenida por dos soportes principales y va a contar con canales a ambos lados para colocar cables y escaleras de emergencia en los extremos de la curva. Hier ist ein festes Auflager, auf der anderen Seite ist auch ein festes Auflager. Das ist ein semi-integrale Bauwerk, das heißt, die Brücke ist gekrümmt aus Stahl, die wird sich natürlich verformen mit der Temperatur. Und in der Mitte hat, dadurch, dass sie hier eingespannt ist, an beiden Seiten, hat die Brücke einen Weg von ungefähr 60 Zentimetern, die verschoben werden kann auf Gleitlagern. 40, also wenn man von der Nulllinie bei 10 Grad Celsius ausgeht,
in den warmen Bereich geht es bis 40 cm nach außen und wenn es kälter als 10 Grad wird, 20 cm nach innen. Ne? Das Okay. ist so die Range. Ne? Hier ist natürlich ganz wenig, weil es hier fest ist, aber in der Mitte ist die Auslenkung am größten. Ne? Es spannt sich auf wie ein Flitzebogen. Ne? Es gibt eine Grundlage Schotter, ne? Der wird einplaniert auf die definierte Höhe und dann werden die Joche aufgebracht, entsprechend ausgerichtet und dann wird später noch mehr Schotter eingefahren, wird alles überdeckt, wie wir das hier gesehen haben. Dann kommt die Stopfmaschine und richtet alles richtig aus. Mire, me estaban comentando que cada cierta cantidad de durmientes de cemento o de hormigón hay uno de estos. Estos están huecos. La idea es que puedan pasar los cables de un lado al otro, así conectar las vías también con cables de un lado y del otro. No sé cada cuántos de hormigón hay uno de estos huecos. Tendría que contar. A ver, veamos. Bueno, vengo desde allá contando y el siguiente durmiente hueco es el 96. Me parece que es un número un poco al azar como para que sea algo con frecuencia, entonces probablemente sea en base a dónde es que los necesitan. ¿Me molesta que hayan faltado 4 para los 100? Quizás. Después de recorrer el puente de punta a punta, caminamos por la nueva calle en dirección a la futura estación subterránea. Algo a destacar es que la obra del U81 no interrumpió en ningún momento el tráfico. Todos los trabajos se hicieron sin cerrar el flujo de autos, buses y camiones, permitiendo al aeropuerto seguir operando al 100% de capacidad. ¿Wie viele Monate pro Jahr kann man hier arbeiten? Immer. Immer? Außer Weihnachten. Ah, okay. Nee, hier ist eigentlich immer Betrieb. Wir hatten jetzt, letztes Jahr hatten wir vielleicht mal 3 Tage schlechtes Wetter mit Schnee. Dann ist wenig gemacht worden, aber... Antes de llegar a la estación, me puse a pensar cuánto habría cambiado desde la última vez que vi la obra en noviembre de 2022. Ese día había venido a grabar un video sobre cómo conectar aeropuertos a las redes de metro o ferrocarril suburbano. Düsseldorf Flughafen no era más que un pozo con placas de hormigón a los lados, lleno de varillas de acero que no te dejaban entender qué forma tendría finalmente lo que estaban construyendo. 8 meses más tarde, ese laberinto de cimientos se convirtieron en el esqueleto de una estación. Pero antes de conocerla en profundidad, nos metimos en el túnel que lleva hasta la rampa que la va a conectar a la superficie. Hier ist es viel kälter. Ja, genau. Also, was bedeuten die Nummern da? Also 10, 14 zum Beispiel. Das sind immer die Blöcke. TP10, Block 14. Okay. Ne? Und wir haben 11 Teilprojekte. Und die Teilprojekte sind auch in Blöcke unterteilt. Die sind normalerweise 10 Meter lang. In dem anderen Bereich müssten wir das aus konstruktiven Gründen anders machen, aber normalerweise macht man 10 Meter Blöcke. So. La estación va a estar a pocos metros de la terminal, con uno de sus accesos saliendo directamente a ella. Su ubicación fue elegida así para facilitar la obra de la fase 3, que va a extender la línea hasta la estación de trenes regionales del aeropuerto. Das hier ist Ende des Tunnels. Ende des Tunnels, das heißt also hier würde beim nächsten Bauabschnitt, also beim dritten Bauabschnitt würde geöffnet werden. Eigentlich andersrum, man würde von der anderen Seite hier reinarbeiten. Ne? Aber es ist schon so vorgesehen, dass man da ohne weiteres öffnen kann. Ne? A pesar de que durante todo el video le estuve diciendo Düsseldorf Flughafen, me parece que el nombre definitivo va a ser Düsseldorf Flughafen Terminal, para diferenciarla del lugar donde paran los regionales EICE y además así combinaría con el nombre de la estación de S-Bahn, con la cual no va a tener una conexión directa. Lo que sí va a tener es una única plataforma de 2 andenes, pensada así para que sea operativamente flexible y fácil de usar para los pasajeros, teniendo en cuenta que muchos de ellos podrían estar llegando a la ciudad por primera vez. Mientras caminábamos por las futuras oficinas y espacios para el personal, hablando también sobre las distintas medidas de seguridad que se tienen en cuenta a la hora de construir una estación subterránea, había una pregunta que me tenía muy intrigado y emocionado a la vez. Und eine Frage nur zum Spaß. Bin ich der erste Fahrgast, der den Bahnhof besucht hat? Fahrgast? Nein, wir hatten ja auch schon andere Kollegen. Okay.